Alerta de drama. La mentira de 4 años. Detente y reflexiona. Esta es la historia de un hombre que perdió la verdad por la codicia y una mujer que encontró la fuerza en el silencio. Si te gustan los giros dramáticos del destino, dale me gusta y suscríbete para ser parte de nuestra comunidad. El espejo de la traición. El comienzo impactante. Él la dejó por una mentira, creyendo que su prometida llevaba a su hijo. 4 años más tarde, en una gala benéfica, la verdad le devolvió la mirada con sus propios ojos. 2 pares de ojos azules que no parpadeaban. Hace 4 años, Clara Bernal estaba parada en el andén de la estación de tren en Madrid. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenían un sobre sellado que había escrito una docena de veces y reescrito otra docena. Estaba dirigido a Alejandro Herrera, el hombre que amaba y el hombre con el que pensó que compartiría su vida. En ese sobre estaban las palabras que ella no podía atreverse a decir cara a cara: que estaba embarazada, que lo necesitaba, que no era lo suficientemente fuerte para hacer esto sola. Pero justo días antes, ella había escuchado la noticia que la destrozó. Alejandro se estaba casando con Jessica, una rubia glamurosa que afirmaba llevar a su hijo. Clara recordó cómo sus piernas cedieron bajo ella cuando vio el titular del compromiso. La misma fotografía de ellos, salpicada por todo Internet. La mano de Jessica apoyada posesivamente en su pecho, su anillo de diamantes atrapando la luz. No era solo que él había seguido adelante, era que lo había hecho tan rápido, tan a fondo, sin mirar atrás. Clara apenas podía respirar mientras veía llegar el tren. Había planeado ir a su oficina esa mañana, planeado entregarle la carta en persona, planeado pedirle que escuchara. Pero ¿cuál era el punto ahora? Él había elegido. Había tomado su decisión. Y Jessica, con sus suaves manipulaciones y su encanto cuidadosamente calculado, había ganado. Lo que Clara no sabía, lo que no podía haber sabido, era que Alejandro se había quedado tan conmocionado como ella cuando Jessica le habló del embarazo. Él había estado distante de Clara, sí, pero nunca infiel. Sin embargo, Jessica insistió en que el momento tenía sentido, y Alejandro, siempre el hombre de lógica y responsabilidad, le había creído. Clara, ajena a su confusión, subió al tren que la sacaría de la ciudad y de su vida, sin volver a mirar atrás. Las semanas que siguieron se llenaron de una devastación tranquila y adormecedora. Clara se mudó a un pequeño apartamento en el borde de un tranquilo pueblo costero llamado Puerto Sol, lejos de los recuerdos punzantes de la ciudad y lejos de los recordatorios de una vida que ya no era suya. Comenzó a trabajar como freelance en diseño gráfico, aceptando cualquier cliente que pagara y trabajando hasta altas horas de la noche solo para pagar las vitaminas prenatales y el alquiler. Cuando fue a su primer ultrasonido y vio 2 diminutos latidos parpadeando en la pantalla, su pecho se apretó con un dolor agridulce. Gemelas. Nunca había esperado esto, nunca lo había planeado, pero en ese momento, algo cambió. Si Alejandro no iba a ser parte de sus vidas, entonces ella lo haría sola. Ella sería suficiente. Tenía que serlo. Y nunca le permitiría verla romperse. Clara nunca volvió a pronunciar su nombre, ni a amigos ni a familiares. Cuando sus padres preguntaron, simplemente dijo que se habían separado y cambió de tema. Se negó a explicar. Se negó a justificar. El dolor que llevaba era solo suyo, y lo enterró profundamente bajo capas de autosuficiencia y tranquila determinación. Cada patada, cada ultrasonido, cada noche sin dormir que soportó sin él,
La hizo más fuerte. La hizo estar más segura de que, incluso si él nunca la había amado de verdad, sus hijas lo harían. Y eso sería suficiente. Tenía que serlo. Comenta fuerza Clara si admira su determinación de seguir adelante sola. El cimiento del silencio. El apartamento de Clara era pequeño, pero cada rincón llevaba sus huellas dactilares, sus esfuerzos obstinados y el eco de nanas susurradas en el silencio de largas noches. Había traído a las niñas a casa después de un parto difícil, agotada, pero llena de un amor salvaje y protector que la hacía sentir invencible y dolorosamente vulnerable a la vez. Emma y Lucía, llamada así en honor a su fuerza, aunque nacidas con solo minutos de diferencia, ya habían comenzado a mostrar sus pequeñas personalidades. Emma lloraba más fuerte, tenía más hambre, exigía atención con pequeños puños feroces y una mirada constante. Lucía era más tranquila, observando a su hermana, siempre curiosa, contenta solo con estar cerca. Clara a menudo se sentaba entre sus Moisés, sosteniendo ambas manos a la vez, murmurando promesas que nunca hizo en voz alta a nadie más, que nunca las dejaría, que nunca dejaría que se sintieran no deseadas, que nunca conocerían el peso del rechazo de otra persona. Los días se difuminaron en noches, mientras Clara hacía malabares con el ritmo implacable de la vida de un recién nacido y el trabajo duro. Construyó su portafolio freelance desde cero, enviando propuestas durante las tomas de medianoche y diseñando logotipos con un bebé en cada rodilla. El dinero siempre escaseaba. Había noches en las que se saltaba comidas para comprar fórmula, días en los que caminaba kilómetros en lugar de tomar el autobús para poder estirar su presupuesto. La lucha la agotaba, y había momentos, breves y aterradores, en los que se quedaba en la ducha y dejaba que el agua ocultara el sonido de su llanto, aterrorizada de no ser suficiente, de que el amor no fuera suficiente. Pero cada mañana, cuando sus hijas se despertaban y la miraban con esos ojos azules imposiblemente familiares, sus ojos, ella encontraba otro hilo de fuerza y se aferraba con más fuerza. Había días en que pensaba en Alejandro, no con amargura, sino con un dolor sordo que nunca la abandonaba. Se preguntaba si él alguna vez pensaba en ella, si alguna vez miraba a Jessica y sentía una punzada de duda. Pero luego recordaba los titulares, las fotos brillantes de galas benéficas y premios tecnológicos, su brazo siempre envuelto alrededor de la cintura de Jessica, su mirada siempre lo suficientemente distante como para parecer indescifrable. Tal vez se había olvidado, tal vez nunca había significado tanto para él como para ella. Clara no tenía espacio para fantasías. Tenía que seguir avanzando. Un paso, una factura, un pañal a la vez. Cuando las niñas cumplieron 2 años, Clara finalmente consiguió un cliente estable, una agencia de diseño boutique que admiraba su ojo agudo y su estética limpia. El trabajo era exigente, pero le permitió contratar cuidado infantil a tiempo parcial y respirar solo un poco. Empezó a pintar de nuevo por las noches, algo que no había hecho desde la universidad. Y por primera vez en años, sintió que algo se agitaba en ella, que no era solo supervivencia. La vida seguía siendo dura, pero era suya. Las gemelas se convirtieron en niñas pequeñas, brillantes y enérgicas que llenaron el apartamento de caos y risas. Emma era audaz y valiente, siempre la primera en trepar, la primera en saltar, la primera en discutir. Lucía era más tranquila, pero inteligente, siempre observando, siempre entendiendo más de lo que dejaba ver.
Clara les enseñó a decir por favor y gracias, a respetar a los demás, a hacer preguntas y sobre todo a confiar en sí mismas. No. Preguntaban a menudo por su padre, y cuando lo hacían, Clara respondía con cuidado. Nunca con resentimiento, siempre con gracia. Él no está con nosotras, pero ustedes son amadas más de lo que pueden imaginar, les decía. Y era la verdad. Aún así, en la parte más profunda de ella, permanecía un anhelo silencioso, no por Alejandro, sino por justicia, por la verdad, para que las piezas de su historia finalmente tuvieran sentido. Nunca buscó venganza, nunca deseó daño, pero no podía deshacerse de la sensación de que un día, de alguna manera, todo volvería a su punto de partida. Ella no sabía cuándo ni cómo. Solo sabía que los secretos tienen una forma de salir a la luz, y ella no tenía nada que ocultar. La fractura en la ilusión. Para cuando las niñas cumplieron 3 años, Clara había comenzado a reconstruir su vida en algo más que simplemente manejable. El peso de la supervivencia que una vez había presionado su pecho como una piedra se había aligerado, reemplazado por un sentido de propósito que provenía no solo de ser madre, sino de recuperarse a sí misma como mujer, artista y persona que tenía sueños más allá de la resistencia. Recientemente se había mudado a un apartamento un poco más grande, más cerca del borde de la ciudad. Uno con un pequeño balcón donde las niñas podían cultivar flores en macetas, y ella podía beber su café temprano, en la mañana, antes de que se despertaran. El espacio todavía mostraba signos de vida modesta, pero Clara había aprendido a encontrar la belleza en la simplicidad. Colgó sus propias obras de arte en las paredes, llenó los estantes con libros de segunda mano y dejó que las niñas esparcieran sus juguetes sin preocuparse por la perfección. Este era un hogar construido sobre el amor y, a pesar de la fatiga grabada en cada uno de sus movimientos, había paz en saber que ella lo había creado todo con sus propias manos. Su carrera había comenzado a florecer de maneras que ella no había anticipado. La agencia boutique con la que se había asociado comenzó a recomendarla a otros clientes, y lentamente ganó una reputación en el mundo del diseño, como alguien que podía crear historias visuales con emoción y profundidad. Se especializó en la marca para pequeñas empresas propiedad de mujeres, a menudo empresarias que, como ella, habían comenzado sin nada y se estaban abriendo camino hacia la visibilidad. Todavía trabajaba hasta altas horas de la noche, todavía respondía correos electrónicos durante las pausas para el almuerzo en el parque infantil. Pero ahora el caos conllevaba esperanza. Podía ver un futuro tomando forma en la distancia, no solo para sus hijas, sino para ella misma. Emma y Lucía, ahora llenas de opiniones y energía, habían comenzado a asistir a un preescolar a solo unas pocas cuadras de distancia. Clara caminaba con ellas allí todas las mañanas, una en cada mano. Sus pequeñas voces llenando la calle con preguntas sobre árboles, nubes e insectos. Para los extraños, parecían cualquier otra familia feliz, y Clara les dejaba creerlo. Ella no le debía al mundo su dolor. Las niñas estaban prosperando, eran inteligentes, alegres y tan unidas que era como si compartieran los mismos pensamientos antes de hablar. Terminaban las frases de la otra, inventaban sus propios juegos y tenían un lenguaje silencioso que solo los gemelos parecían entender. Clara a menudo las observaba con un dolor agridulce en el pecho, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que comenzaran a hacer preguntas más complicadas sobre su padre. Había ensayado las respuestas en su cabeza 100 veces,
pero nunca las pronunció en voz alta. Todavía no. No hasta que estuvieran listas. La verdad era pesada, y ella había aprendido a llevarla sola. Lo que Clara no sabía, no podía haber imaginado, era que el mundo de Alejandro había comenzado a fracturarse silenciosamente. Su empresa estaba prosperando, su imagen pública intacta. Pero detrás de escena, la base que había construido con Jessica estaba comenzando a desmoronarse. Su matrimonio, siempre más una actuación que una sociedad, se había vuelto frío y tenso. Jessica tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero vivía con el miedo corrosivo de que Alejandro nunca le hubiera pertenecido de verdad. Podía sentirlo deslizarse cada vez más lejos con cada año que pasaba, distraído, emocionalmente ausente, a menudo perdido en sus pensamientos. Él rara vez la miraba, y cuando lo hacía, había algo en sus ojos que ella no podía nombrar. Duda, tal vez, o peor, arrepentimiento. Clara, ajena a las grietas que se extendían por la vida de Alejandro, se centró únicamente en sus hijas. Su mundo se construyó alrededor de pequeños rituales constantes. Panqueques los domingos por la mañana, viajes a la biblioteca local, cuentos para dormir acurrucados bajo una manta. Se entregó a esos momentos, dejando que la anclaran a través de todo lo demás. La vida no era glamurosa, pero era significativa. Cada risa, cada dibujo de crayón pegado al refrigerador, cada susurro de «Te amo, mami», le recordaba que había tomado la decisión correcta. Incluso si el resto del mundo nunca supiera lo que había sacrificado, sus hijas sí lo sabían. Y eso era suficiente. Al menos, tenía que serlo. El destino en la gala Clara no había planeado asistir a la gala benéfica, pero su amiga de la agencia de diseño le había rogado que fuera, insistiendo en que sería una gran oportunidad para conocer clientes potenciales y mostrar su trabajo. El evento se llevó a cabo en un elegante lugar en el corazón de la ciudad. Un espacio reluciente lleno de candelabros, pisos de mármol pulido y demasiada gente fingiendo preocuparse más por la causa que por las oportunidades fotográficas. Clara, vestida con un vestido negro simple pero bellamente hecho a medida que había pedido prestado a una amiga, llegó con expectativas mínimas y aún menos deseo de establecer contactos. Había dejado a las niñas con su vecina de confianza. Les había besado la frente para despedirse y se dijo a sí misma que podría sobrevivir unas horas de charlas triviales y champán si eso significaba abrir una nueva puerta profesionalmente. Lo que nunca anticipó fue encontrarse cara a cara con el pasado que había enterrado hacía años. Alejandro llegó tarde, como solía hacerlo cuando asistía a eventos más por obligación que por interés genuino. Se había cansado de estas funciones, de dar la mano a hombres que solo querían su dinero y sonreír a mujeres que solo querían su nombre. Jessica, como siempre, había insistido en que asistieran, pero esa noche había estado inusualmente callada, distraída, su teléfono nunca lejos de su mano. Él apenas se dio cuenta. Su mente había estado en otra parte durante semanas, perseguido por recuerdos que habían resurgido sin razón aparente. Un perfume antiguo en un pasillo, la risa de un extraño en un café, un boceto que encontró en una revista que le recordaba el trabajo de Clara. Su nombre también había surgido en una conversación recientemente de un colega que mencionó contratar a una diseñadora brillante para su nueva startup. El nombre no se había registrado al principio, pero cuando vio el portafolio, su pecho se apretó. Era ella. Tenía que serlo.
Mientras Clara estaba cerca de una pequeña exhibición de su obra de arte donada, bebiendo agua con gas y tratando de evitar la mirada de cualquiera demasiado curioso, escuchó el sonido de pasos detrás de ella. Se giró instintivamente, preparada para ofrecer una sonrisa educada, pero el aliento abandonó su cuerpo cuando lo vio. Era más alto de lo que recordaba, más ancho de alguna manera, sus rasgos más definidos, como si los años lo hubieran tallado en alguien más frío, más distante. Pero sus ojos, esos inconfundibles ojos azules, eran los mismos, y la miraban fijamente, atónitos y buscando. Alejandro no habló. Ella tampoco. Durante un largo momento, simplemente se miraron, congelados en una burbuja de incredulidad que ninguna de las luces brillantes o los invitados murmurantes podían penetrar. El corazón de Clara latió tan violentamente que temió que la delatara, pero mantuvo su expresión tranquila, su postura inmóvil. Ella no quería darle la satisfacción de saber cuánto la conmocionaba su presencia, pero luego su mirada se desvió ligeramente por encima de su hombro, y la ilusión se hizo añicos. Las gemelas habían sido traídas por la amiga de Clara para una breve visita sorpresa, algo que había planeado para levantar el ánimo de Clara. No esperaba que llegaran tan pronto. Emma y Lucía, vestidas con suéteres de color pastel a juego y diminutos zapatos plateados, vinieron corriendo hacia ella, sus risas atravesando la música ambiental como una cuchilla. ¡Mami!, gritaron al unísono, y Clara instintivamente se inclinó, envolviéndolas a ambas en sus brazos. Cuando se puso de pie de nuevo, el rostro de Alejandro había cambiado por completo. Miró a las niñas como si estuviera viendo fantasmas. Sus ojos se fijaron en los de ellas, y en ese instante, él lo supo. No había necesidad de una prueba de ADN, ninguna confesión susurrada. Tenían sus ojos, su expresión, incluso la misma forma de inclinar la cabeza cuando sentían curiosidad. La verdad lo golpeó como un maremoto, barriendo años de certeza, de decisiones tomadas basándose en mentiras. El embarazo de Jessica, el matrimonio apresurado, los años de desconexión emocional. Todo comenzó a desmoronarse en su mente. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Clara, con voz tranquila y firme, simplemente dijo: «No es el momento, ni el lugar». Se dio la vuelta y se fue con las niñas, no corriendo, no escondiéndose, sino negándose a dejar que él recuperara el momento. Alejandro se quedó inmóvil, rodeado de gente que no tenía idea de que su mundo acababa de ser destrozado. Jessica apareció a su lado momentos después, preguntando algo sin sentido, pero él no la escuchó. Sus ojos seguían fijos en el lugar donde Clara había estado, la mujer que una vez amó, la mujer que había dejado, y los hijos que nunca supo que tenía. Se sintió como si hubiera estado dormido durante años, y ahora, sin previo aviso, se hubiera despertado en una vida diferente, una que le pertenecía. Sin embargo, él no había participado en su formación. Esa noche, mucho después de que terminara la gala y los invitados se hubieran ido a casa, Alejandro se sentó solo en su estudio, con un vaso de whisky sin tocar en la mano. Su teléfono estaba boca abajo sobre el escritorio a su lado. Durante horas no dijo nada, no hizo nada. Solo se sentó en silencio, escuchando el sonido de su propia respiración, tratando de conciliar la verdad con las mentiras que había creído durante demasiado tiempo. En su pecho, algo se abrió de golpe. No solo dolor, sino algo más profundo. Una lenta y creciente comprensión de que todo lo que había construido no tenía sentido si se construía sobre la traición. Había estado viviendo la versión de la vida de otra persona,
Y ahora, por primera vez en años, no estaba seguro de quién era realmente. Pero sabía una cosa con certeza. Tenía que volver a ver a Clara. Y esta vez, ella obtendría la verdad que merecía. Pregunta para la audiencia. ¿Crees que la verdad siempre sale a la luz? ¿O crees que a veces es mejor dejar los secretos enterrados? Déjanos tu opinión en los comentarios. El vuelo vaciado y el regreso. Alejandro abandonó la gala con el pecho pesado y sus pensamientos desmoronándose en todas direcciones. La vista de las niñas lo había seguido hasta la noche, hasta su coche, hasta su cama, donde nunca llegó el sueño. Encendió las luces, las apagó. Caminó a lo largo de su casa como un extraño atrapado dentro de las paredes de otra persona. Sus ojos lo perseguían más, azules como los suyos, pero más brillantes, sin ser tocados por el arrepentimiento. Cada vez que cerraba los suyos, veía sus caras asomándose por detrás de la falda de Clara, curiosas e inocentes, como si ya supieran quién era él. Por la mañana, su decisión ya había tomado forma, aunque la temía tanto como la necesitaba. Tenía que saber. La de la dirección llegó fácilmente, como si hubiera estado esperándolo todo el tiempo, escondida entre recuerdos que había tratado de enterrar. Cuando estuvo parado en el umbral de la puerta de Clara, el sol era débil y pálido, el tipo de luz matinal que hace que todo parezca frágil. No supo cuánto tiempo se demoró allí antes de llamar, escuchando su pulso más fuerte que el sonido de su mano contra la madera. Cuando la puerta se abrió, Clara estaba allí, con el cabello un poco indómito, vestida simplemente, sus ojos firmes de una manera que lo desarmó. Ella no se inmutó, no preguntó por qué había venido. Lo miró como si hubiera estado esperando este momento durante años. Abrió los labios, pero no pudo formar las palabras. Tenía la garganta seca, la mandíbula apretada, y sin embargo, lo único que se le escapó fue la pregunta que lo había estado ahogando desde la noche anterior. ¿Es verdad?, preguntó, con la voz ronca, casi irreconocible para sus propios oídos. Clara no respondió de inmediato. Su silencio se extendió entre ellos como un velo, y se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Cuando finalmente asintió, fue sin vergüenza ni triunfo, solo con una tranquila aceptación. «Quería decírtelo», dijo suavemente, «pero ya te había ido». El peso de su palabra lo golpeó con la fuerza de años perdidos, años robados, años que nunca podría recuperar. Detrás de ella, pudo ver una tenue evidencia de una vida construida sin él. Zapatos de niños junto a la pared, dibujos pegados al refrigerador, 2 pequeñas chaquetas colgadas ordenadamente en ganchos. Cada detalle lo hirió. Un recordatorio de que se había perdido los primeros pasos, las primeras palabras, las primeras noches en que lloraron, y ella las consoló sola. Sintió que su pecho se apretaba, no de ira, sino de un dolor tan profundo que le hizo temblar las manos. Se fue sin discutir, sin suplicar. Necesitaba aire. Necesitaba pararse fuera de su mundo antes de que lo tragara por completo. En el camino a casa, su visión se nubló con pensamientos que se había negado a considerar antes. La sonrisa de Jessica, demasiado amplia, demasiado calculada. Su historia de embarazo que lo había atado a ella. El anuncio repentino que había parecido el destino, pero que ahora sonaba hueco. El momento, la forma frágil en que se había envuelto en su culpa. Cuando entró en su casa, la estaba viendo claramente por primera vez en años. Ella estaba sentada a la mesa de la cocina, bebiendo café como si el mundo no hubiera cambiado. Y en ese momento supo con certeza que todo lo que había soportado, cada elección que lo había llevado hasta aquí,
se había construido sobre una mentira. Reconstruyendo los cimientos, los días que siguieron fueron una tormenta hecha pública, un espectáculo de susurros, titulares y acusaciones que se extendieron más rápido de lo que Alejandro o Jessica podían contener. El divorcio comenzó como una chispa, una sola declaración, pero rápidamente se convirtió en un incendio que atrajo la atención de vecinos, colegas y las páginas sociales. Jessica lloró en los tribunales, su voz aguda y quebrada, primero suplicándole que recordara sus votos, luego amenazando con arruinar lo que quedaba de su reputación. Se aferró a recuerdos que ya eran huecos, fabricando sinceridad donde nunca había habido ninguna. El mundo vio sus lágrimas, pero Alejandro, por primera vez, vio más allá de ellas, y lo que sintió no fue furia, sino un vacío inquebrantable, como si las cuerdas que una vez lo habían atado a su vida se hubieran roto silenciosamente en la noche. Cuando la verdad salió a la superficie, cuando se reveló que nunca había habido un hijo, nunca la pérdida por la que él había llorado, no hubo una explosión dentro de él, ninguna rabia violenta que exigiera retribución. Solo hubo una profunda calma, una claridad que nunca antes se había permitido sentir. Recordó las noches en las que se había acostado junto a Jessica, escuchando el ritmo de su respiración, tratando de forzar el afecto en el espacio vacío entre ellos. Recordó haberse convencido a sí mismo de que el sacrificio era una especie de honor, que un hombre cumplía sus promesas sin importar qué. Ahora entendía que no había sido honor, sino ceguera, y la niebla de esa ceguera finalmente se levantó. Mientras las batallas legales se desarrollaban con su cruel eficiencia, sus pasos comenzaron a llevarlo a otra parte, casi sin pensarlo. Se encontró volviendo al mundo de Clara en fragmentos, al principio vacilante, siempre cargando el peso de la culpa que presionaba contra su pecho como un invitado no deseado. No la apresuró. Sabía que no tenía derecho a exigir el perdón simplemente porque su propia jaula se había hecho añicos. En cambio, pidió el más pequeño de los permisos: una conversación en la mesa de su cocina, un momento para caminar con ella en el parque mientras las niñas corrían por delante, la oportunidad de llevarles un libro de cuentos por la noche y quedarse junto a la puerta mientras ella las arropaba. El ritmo de estas visitas se convirtió en su propia forma de curación. Comenzó a ver cómo vivía Clara, cómo había construido una vida con una fuerza tranquila, cómo las niñas llenaban sus días de risas, caos y un agotamiento que ella soportaba con gracia. En el parque, aprendió a perseguirlas, a levantarlas por encima de sus hombros hasta que chillaban de alegría, a sentarse con las piernas cruzadas en la hierba, respondiendo a sus interminables preguntas. Se dio cuenta de cómo se apoyaban en él de forma natural, sin dudar, como si algún instinto ya les hubiera dicho quién era mucho antes de que él lo hubiera dicho en voz alta. Y luego estaban los silencios, esos largos tramos de tiempo en los que él y Clara hablaban sin palabras. Ella lo miraba trenzar torpemente el cabello de una muñeca o luchar con los diminutos broches de un par de zapatos, y él podía sentir que las paredes entre ellos se movían. No era perdón, todavía no, pero era un ablandamiento, un reconocimiento silencioso de que estaba intentando. Por la noche, cuando regresaba a una casa vacía despojada del perfume de Jessica y de la perfección escenificada, se encontraba aferrándose a esos momentos más fuertemente que a cualquier otra cosa. El ema del escándalo se desató a su alrededor, pero a Alejandro ya no le importaba. Los abogados debatían, el periodista especulaba. Jessica representaba su dolor,
para una audiencia que se cansaba de sus teatralidades, pero él ya había dado un paso más allá de todo eso. Cada día con Clara y las niñas se convirtió en un hilo, delicado pero real, tejiendo algo nuevo a partir de las ruinas de su antigua vida. Comenzó a comprender que lo que buscaba no era borrar el pasado, sino construir un presente que pudiera perdurar. Y por primera vez en años, sintió la tenue calidez de la esperanza presionando contra los bordes fríos de su pecho. La graduación y el nuevo comienzo. Emma y Lucía aceptaron a Alejandro en sus vidas con una alegría tan espontánea que lo sobresaltó. Para ellas, su ausencia no era una herida, sino una brecha fácilmente superada, como si simplemente hubiera estado en un largo viaje de negocios y ahora regresara a casa. Tiraban de sus mangas con manos pegajosas, exigían su atención con risas y obstinación, y le daban la bienvenida a sus juegos como si siempre hubiera sido parte de su mundo. Al principio se sintió torpe, inseguro en cada gesto, con miedo de romper el frágil ritmo de su infancia con sus pesados pasos. Se peleaba con los cordones de los zapatos y las cintas del cabello. Luchaba por equilibrar diminutos broches en su sedoso cabello oscuro, y pasaba largos minutos descifrando los manuales de construcción de castillos de Lego que siempre le parecían imposibles, pero sin esfuerzo para ellas. Lo observaban con diversión, corrigiéndolo sin juzgar. Y cuando finalmente lo hacía bien, sus vítores llenaban la habitación con una calidez que lo sacudía hasta el fondo. Las rutinas a la hora de acostarse eran las más difíciles y también las más gratificantes. Leer en voz alta le era ajeno. Su voz se sentía demasiado áspera, demasiado firme, como si no perteneciera al suave resplandor de la habitación de un niño. Pero cuando Emma se acurrucó a su lado y Lucía presionó su cabeza contra su brazo, su respiración se hizo más profunda mientras pasaba las páginas, y por primera vez en años sintió algo cercano a la paz. Aprendió que las pausas importaban más que las palabras, que les gustaba cuando hacía que los lobos sonaran ridículos y cuando las princesas eran valientes en lugar de indefensas. Fue en esos momentos tranquilos, rodeado por el peso de pequeños cuerpos que confiaban en él sin dudar, que Alejandro se dio cuenta de cuánta vida había perdido. Clara lo observó desde la distancia en esas primeras semanas, su mirada cautelosa, pero no fría. Ella estudió la forma en que se inclinaba para atarse un zapato, cómo dejaba que las niñas le trenzaran el pelo con pinzas de plástico hasta que parecía ridículo, cómo respondía a sus interminables preguntas con una paciencia que ella nunca supo que poseía. Ella no se apresuró a perdonar, y él no se lo pidió. Sabía que el perdón no podía exigirse. Tenía que ganarse lentamente, como la confianza reconstruida piedra a piedra. A medida que pasaban los meses, Alejandro descubrió que la paternidad no se trataba solo de estar presente, sino de escuchar, de aprender, de aparecer, incluso cuando estaba agotado o inseguro. Era en las pequeñas preguntas, los gestos tranquilos, la voluntad de sentarse en el suelo, rodeado de muñecas y bloques después de un largo día. Era en la forma en que las niñas lo miraban como si fuera su héroe, simplemente por existir a su lado. Y lentamente, en el ritmo de sus días compartidos, Alejandro sintió que una segunda oportunidad echaba raíces. No era la repetición de lo que él y Clara habían sido una vez, sino algo completamente nuevo, frágil, pero resistente. Una reinvención en lugar de un retorno. Llevaba el peso del pasado,
pero ya no dejaba que lo aplastara, porque por primera vez no vivía por deber ni por mentiras. Pies en la verdad. Un año después, el recuerdo de esa noche en la gala todavía perduraba en la mente de Alejandro, no como una herida, sino como un punto de origen, el momento en que su vida había cambiado de la ilusión a la verdad. La mañana de la graduación de preescolar, se encontró a sí mismo enderezando nerviosamente sus diminutos vestidos, mientras ellas daban vueltas impacientemente frente al espejo, exigiendo su aprobación para cintas y pinzas para el cabello. Clara observó desde el umbral, con una sonrisa divertida, entregándole el peine cuando él flaqueó, sus ojos encontrándose en un reconocimiento silencioso de lo lejos que habían llegado las cosas. En la escuela, el salón bullía con la risa de los padres y los chillidos de los niños. Alejandro se paró con las otras familias, pero en lugar de sentirse como un intruso, sintió una pertenencia que una vez pensó que se le había negado para siempre. Las niñas lo saludaron con la mano desde el escenario, sus pequeños rostros iluminados por la emoción, sus voces uniéndose al coro de canciones ensayadas durante semanas. Se agarró al programa en la mano. Su garganta se tensó por la emoción al darse cuenta de que estaba presenciando no solo un hito en sus jóvenes vidas, sino también en la suya. Durante años, había soñado con la paternidad solo para que le fuera robada por las mentiras. Y ahora, en este momento imperfecto pero real, lo estaba viviendo. Clara estaba a su lado, su postura tranquila, su expresión serena. Y aunque no hablaron, él sintió su presencia tan firme como un ancla. No había habido declaraciones entre ellos, ni reconciliaciones dramáticas. En cambio, había habido una lenta reconstrucción, una tranquila superposición de confianza y respeto que se había fortalecido con cada día compartido. Cuando terminó la ceremonia, él sostuvo las manos de ambas niñas mientras saltaban por los escalones, sus diminutos diplomas apretados con orgullo en sus brazos. La luz del sol los bañó en oro, sus risas resonando mientras lo jalaban a él y a Clara hacia la multitud de familias que celebraban. Se dio cuenta entonces de que lo que una vez se había roto no había desaparecido, sino que se había transformado en la base de algo más fuerte, no impecable, sino resistente, no perfecto, sino verdadero. Las fracturas del pasado permanecieron, pero ya no lo definían. Ya no los definían. Esa noche, después de que la celebración se hubo silenciado y las niñas se hubieron derrumbado en la cama por pura emoción, Alejandro se encontró en el porche con Clara, el aire fresco y perfumado con la promesa del verano. Se volvió hacia ella, no con palabras ensayadas, sino con el simple impulso de un hombre que finalmente había aprendido a hablar con sencillez. Sugirió una escapada de fin de semana, un viaje a las montañas de Sierra Nevada, donde los cuatro podrían escapar de las rutinas y las distracciones, donde podrían respirar el silencio de los pinos y dejar que las niñas persiguieran mariposas en senderos sinuosos. Por un momento ella lo estudió, sus ojos indescifrables, y él se preparó para la vacilación. Pero luego ella sonrió suavemente, firmemente, y dijo, «Sí». Su respuesta no conllevaba ningún peso de reticencia, ninguna sombra de amargura, solo la simple verdad de que las familias deben estar juntas. En ese instante, Alejandro sintió algo que no había sentido desde la infancia, la sensación de volver a casa. No era el regreso a una casa o a una vida que una vez conoció, sino la llegada a un lugar donde nunca antes había estado de verdad. Era un hogar hecho no de paredes, sino de risas, de perdón ganado,
de amor redescubierto en su forma más sencilla. Y mientras miraba a Clara en la luz menguante, entendió que el viaje no había terminado, que todavía habría luchas y errores en el futuro. Pero por primera vez les dio la bienvenida, porque esta vez no caminaba solo. Llamada a la acción y reflexión final, la verdad siempre encuentra su camino, a menudo de la manera más dolorosa e inesperada. Alejandro aprendió que el timing del destino es inquebrantable y que el arrepentimiento solo se cura con una presencia constante. Clara, por su parte, demostró que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en la capacidad de reconstruir y eventualmente de permitir que la curación entre. ¿Crees que el amor entre Clara y Alejandro podrá superar la herida de la mentira inicial? Déjanos saber tu predicción en los comentarios. Si esta historia te inspiró a creer en las segundas oportunidades, compártela con tus amigos y suscríbete para más drama épico.